Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Conexión con el Planeta, en una emisión más, el día de hoy sábado, de este programa de la radiofonía costarricense que podemos considerar prácticamente el único que tiene como misión difundir y promover todo lo relacionado a la protección de nuestro medio ambiente, la ecología y por supuesto el desarrollo de nuevas energías sostenibles, así como un conocimiento sobre lo que significa la naturaleza y la protección de esta. El día de hoy tenemos un programa bastante emotivo, es muy importante. Estamos llegando a la Feria Aranjuez, compramos nuestras hortalizas orgánicas y tenemos un programa especial relacionado a agricultura orgánica. Tenemos un invitado especial, el cual él nos va a ayudar a entender bien exactamente en una primera parte, porque lo estamos comprometiendo a segundas, a muchas más intervenciones, sobre lo que es agricultura orgánica, qué significa, la importancia de tener una agricultura orgánica fuerte y que llegue a todos, porque todos merecemos salud, que prácticamente es lo que se trata. Es nuestro don Carlos Orlando Blanco, quien introduciremos en unos minutos. Bueno, lo tenemos aquí ya. Don Carlos, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días a ustedes por invitarme y por compartir la experiencia de Finca Mapuche, que estamos ubicados en San Mateo de Alajuela, y poder colaborar con este bello país que tenemos para poder dar calidad de vida a nuestros semejantes. ¿Qué es lo más importante que lo que vamos a hablar acá? Antes de entrar directamente a una larga conversación, que como estamos seguros no va a ser la primera, no va a ser la única, perdón, es la primera pero no la única, sí nos gustaría entrar en el tema. Hay una situación de las definiciones, agricultura orgánica, que ¿por qué orgánico? Yo fui uno de los primeros que cuando comencé a escuchar ese término decía, ¿por qué orgánico? Si todo lo que comemos es orgánico. Eso lamentablemente no es tan cierto. Vamos a hacer una introducción muy breve a la historia de esta agricultura convencional, esta agricultura que en este momento predomina incluso en nuestro planeta, que es la que nos ha traído una serie de problemas y una serie de inconvenientes. Entonces, tenemos unas imágenes con las cuales vamos a estar contando brevemente la historia de esta mala agricultura desde nuestro punto de vista, para entrar inmediatamente en el detalle de lo que es la agricultura orgánica con don Carlos. Y vamos a explicar precisamente esto. ¿De qué estamos hablando? La agricultura convencional es aquella que nos han vendido desde hace 30 o 40 años, llamada agricultura, la agricultura de la Revolución Verde. Vamos a tener una información, un video que nos va a ir contando en imágenes de qué se trata esto. Entonces, la Revolución Verde se llamó así, desde nuestro punto de vista. Verde no tiene mucho. Básicamente, a menos que se trate del color del dinero que mucha de esta gente comenzó a tener, pero fue iniciada hace como 30, 40 años. En teoría, es el resultado de un desarrollo de la química en las guerras mundiales, porque tenían que matar a la gente, tuvieron que desarrollar una serie de químicos, y eso fue como que cierto avance. Estos químicos que habían excedentes después de la guerra, ha aumentado lo que también durante la guerra hubo mucho desarrollo de lo que son
máquinas, tractores, tanques, que al final terminaron convirtiéndose en tecnología para utilizarlo y que estaba de más. Todo ese tipo de maquinaria, de avance científico, no tenían a dónde venderlo. Y como siempre las industrias necesitan colocar sus productos, comenzaron a tener, comenzaron a ver en colaboración con los gobiernos qué hacían con estos excedentes de químicos, estos excedentes de maquinaria, de gente. Hubo algo que pasó también, que el desarrollo de las semillas, de los cuales con don Carlos vamos a hablar, se da en forma natural. Los agricultores hace más de 10.000 años desarrollaron eso, pero de una manera natural, porque las semillas van cambiando y el ser humano, el agricultor, las va adecuando, pero de una manera diferente, no forzada, sino de acuerdo a los climas, los espacios. Creo que eso es algo que don Carlos nos lo puede confirmar en esta conversación. En los 50s y 60s, con toda esta aplicación de la industria, los agricultores siempre han llevado una manera natural de vivir. Sin embargo, cuando ya la industria comienza a meterse y comienza a ver que es un negocio, hace que comiencen a pensar de una manera económica, no de como nos están vendiendo la idea de alimentar a la gente, sino de cuánto puedo ganar en esto, cómo vender un producto o vender una ropa o vender cualquier cosa. Un comercio, el comercio de bienes. En los 50s y 60s, con esto del uso de agroquímicos, el uso de la maquinaria pesada, el uso de las semillas, comenzaron a industrializar y comenzaron a aparecer en extensiones grandes en los Estados Unidos, básicamente, que es un país enorme, extensiones enormes de 1 o 2 cultivos. Como fue un éxito, y solamente hablamos de prácticamente 3 cultivos: maíz, trigo y arroz. No hablamos de legumbres, no hablamos de frutas, simplemente esos tres cultivos que eran un negocio redondo. Dentro de Estados Unidos, cuando esto pegó, simplemente se encontraron de que ¿a dónde más vamos? Y como todo negocio capitalista, la palabra no es un insulto, simplemente es una método de economía, vieron a dónde más llegaban. El problema es que esta gente que comenzó a aplicar en Estados Unidos desplazó totalmente la agricultura tradicional, que significaba el agricultor pequeño norteamericano, y comenzaron a fomentar, las transnacionales, empresas grandes que vendían agroquímicos, vieron un negocio en que esto puede expandirse más allá de los Estados Unidos. Lamentablemente los países latinoamericanos fueron los primeros a los cuales pusieron el ojo, porque siempre han considerado que ellos son los que tienen la vanguardia, sin tener idea de que la agricultura en Latinoamérica, sea Costa Rica, sea Centroamérica, Sudamérica, Perú, Ecuador, Argentina, tiene siglos de estar desarrollándose de una manera diferente, no de la manera comercial que ellos tenían, pero todo es negocio. Y después de la guerra, el único país que tenía el poder como para presionar era los Estados Unidos. Comenzaron a vender esa tecnología basada en 3 cosas: la mecanización, grandes extensiones y agroquímicos, que en un inicio pegó mucho. Comenzó a haber una serie de crecimientos. Hay una persona que el doctor Norman Borlaug fue considerado el padre de la Revolución Verde. Era un señor de Ohio, un agrónomo, que vio el proyecto, que le interesó mucho y vio que podía ayudar a la gente. Era un filántropo. Lamentablemente, él se dio cuenta de que en un inicio él creyó que en un inicio este tipo de agricultura podía beneficiar mucho a la humanidad al dar alimento a miles o millones de personas. Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, consideramos que él tenía razón en cierto aspecto. Lo que pasa es que ese aspecto benéfico de alimentar y de ese pensamiento muy, muy bueno, terminó torciéndose y terminando simplemente en un negocio. Ya él falleció en 2009, trabajó mucho con México, él desarrolló especies en México, se le dio un premio Nobel por este deseo, y que tal vez en los 60s y 70s pegó mucho, pero todo tiene un límite. ¿Por qué revolución verde? Es algo que nosotros, particularmente en Conexión, no estamos muy de acuerdo ya, porque a menos que se hable del verde del dinero, como decimos, la revolución verde solamente era para el arroz, el trigo y el maíz,
Y el término verde, el término de revolución verde lo puso un señor de nombre William Gott, que era en los 50s, en los 60s, y 70s, el administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la AIED. Como todo, digamos, toda institución o toda oficina gubernamental estadounidense, siempre ven primero los intereses de los Estados Unidos y luego del resto, lo cual no está mal. El problema es que nosotros nos vemos perjudicados cuando ese tipo de cosas pasan. Desde nuestro punto de vista, esta revolución verde fue totalmente torcida. Inclusive la FAO, que es la Organización Mundial de la ONU para la Alimentación, le dio su aval pensando de que podía ayudar a la humanidad, lo cual, como repetimos, no es correcto. Todo este tipo de cosas. Hay una página de la FAO que está, en la cual tenemos acceso en internet, y la cual, digamos, de una manera inocente, planteaba de que esta revolución verde basada en agroquímicos, maquinaria y solamente 3 cultivos, podía ayudar al hambre a la humanidad. Esto no ha sido cierto al final, porque los únicos que se han visto beneficiados han sido las transnacionales. ¿Qué fue lo que se logró con esta revolución verde? Los que tienen en este momento nos están siguiendo por Facebook y también a través del canal de YouTube van a poder ver, está la página web de la FAO, que nos habla del año 96, donde ellos planteaban la idea del beneficio de esta agricultura o de revolución verde basada en agroquímicos, maquinaria y extensiones de cultivo. ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas, ha ocurrido una deformación de esta revolución verde, porque terminó simplemente siendo un negocio controlado por unas pocas transnacionales de la alimentación, y lo único que lograron fue, por lo menos en ciertos países, por lo menos en los Estados Unidos, ya no existe la agricultura tradicional. Eso está desaparecido. Y el agricultor trabaja para una empresa grande. El agricultor es un peón de una transnacional. Lo que ha logrado, por lo menos allá, ha sido la supresión y la desaparición del conocimiento agrícola acumulado durante milenios. En este caso, en la FAO, en los puntos 2.2 y 2.3 de su manifiesto, que es público, nos dice de que la manera en la cual el hambre se va a eliminar en el mundo es incidiendo, fomentando y contribuyendo a esta agricultura mecanizada, agricultura industrial, que no tiene nada que ver con una agricultura, digamos, dirigida al ser humano, a la salud del ser humano. El problema está en que en este caso, este aval de la FAO no ha servido más que solamente perennizar, mantener como cierta obligación y esclavitud a los agricultores locales. En este caso, en Costa Rica, el mayor ejemplo es el cultivo del banano y la piña, que lamentablemente, aunque da ingresos al gobierno, lo cual no está mal tampoco, la manera en que estos cultivos están afectando, y ya han afectado hectáreas, miles de hectáreas del suelo costarricense, no tiene, bueno, esperemos que tenga solución, pero lamentablemente el daño a las plantas, al suelo y a las personas que viven alrededor o que trabajan en ellas es prácticamente irreversible. De eso no hay vuelta que dar. Prueba de esto son los problemas que hay, y que a la caja del seguro costarricense llegan cientos de habitantes, cientos de personas que viven alrededor de estos lugares, de estas cultivos de piña y de banano, afectadas por los agroquímicos que contaminan el suelo, el agua, el aire, y que prácticamente los ha prostrado, los está haciendo enfermos permanentes, lo cual desde nuestro punto de vista es totalmente injusto y no tiene ningún sentido. Eso es lo que ha logrado esta agricultura convencional, que la verdad es que es tiempo de romper, ¿no? Es tiempo de destruir, ya desmantelar todo esto y comenzar una nueva revolución, una contrarrevolución, que es lo que nosotros llamamos, que es la revolución orgánica o la contrarrevolución verde, que es nuestro punto de vista. Es lo que vamos a tocar ahora en este momento con don Carlos. Hay una segunda parte de esa revolución verde que también no vamos a detallar mucho, simplemente mencionarlo para una posterior conversación, que es el segundo capítulo de la Revolución Verde, que comenzó con los agroquímicos, la mecanización y el monocultivo, es la biotecnología, que lo que pretende es dar un paso adelante y
torcer definitivamente la naturaleza del alimento en sí. Todo alimento nace una semilla. La semilla está condicionada de forma natural a crecer en ciertos espacios, ciertos climas, cierta cantidad de humedad, cierto suelo y cierto abono orgánico. El hecho de que las transnacionales entren a la biotecnología es simplemente para terminar y completar el dominio de este negocio, cerrar el ciclo en el cual no solamente controlan qué se va a sembrar y cómo se va a sembrar, sino el tipo de semilla que se va a sembrar. En los Estados Unidos ya el agricultor no es dueño de las semillas. El agricultor que tenga semillas que no sean compradas de las transnacionales son penalizados, son llevados a corte y es un drama enorme. Simplemente lo que están logrando, por lo menos allá en los Estados Unidos, es la eliminación del agricultor independiente y la mantenencia, es decir, la esclavitud del agricultor para estas transnacionales que les dice cuándo sembrar, cómo sembrar, qué sembrar y qué tipo de semilla sembrar, y están siendo perseguidos y penalizados. Eso es algo que se tiene que evitar, se tiene que eliminar definitivamente, por lo menos en Costa Rica no debe de llegar. Por eso es la lucha del transgénico, por eso es la lucha contra este tipo de intentos de, digamos, forzar a los agricultores a tener ese tipo de agricultura, la cual definitivamente, por lo menos en Conexión, vamos a dar una lucha frontal, permanente, de información. Mientras más informados estemos, mientras más conozcamos los peligros de este tipo de agricultura, vamos a estar más preparados y vamos a estar en capacidad de evitar que esto suceda. Por eso esa es la razón de la existencia de este programa. Vamos a ya, dada toda esta introducción breve, pero que tal vez sea un poquito larga a la vez, consideramos necesaria, vamos a entrar ya en este momento ya al tema en sí, con don Carlos, que estamos aquí para, don Carlos, difundir e ir en contra de todo esto que acabamos de ver. Por eso, muchísimas gracias de nuevo a esta primera y que espero sea una consecuencia de varias visitas al programa, don Carlos. Bueno, muchas gracias por invitarnos a ser parte del programa. La situación de nosotros como agricultores es que cada día las cosas se ponen más difíciles en el sentido de que el clima cambia, que hay un montón de variables que no podemos controlar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nuestros abuelos empezaron a producir y con los arados de hierro, con los bueyes, con todo esto, pero no tenían control de muchas de las cosas del cultivo y entonces habían erosiones, había un mal manejo porque había que producir bastante para vender bastante para tener el dinero. Pero se nos olvidó que la madre tierra habíamos que chinearla, cuidarla y que hubiera una armonía con el ambiente. Correcto. Y entonces cuando empezamos a cambiar toda esa situación, que tenemos que producir la variedad de arroz, que la que produzca más, pero nos estamos dando cuenta que esa variedad de arroz los abuelos la manejaron por años, porque tiene las condiciones de clima y todo esto. Otro punto muy importante es que con todo esto del cambio climático la gente no piensa en eso, cree que es una mentira, que el planeta se calienta, que los ríos se llenan de lodo, de la erosión y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar en agricultura orgánica? A cuidar nuestra madre tierra, a chinearla, a darle calidad de vida como es un ser vivo como nosotros. Por Exacto. Eso la finca se llama Mapuche, gente de la tierra por la tierra. ¿Por qué? Porque en un taller de economía solidaria me encontré una semejante nuestra, una indígena, y era de los indígenas mapuche, gente luchadora y esforzada por mantener la madre tierra, donde hablamos de agua, aire, luz, suelo, todo, semillas como la madre tierra. Entonces de ahí fue donde nació. Y la finca se llama, y el lema es: yo produzco, vendo alimentos y regalo salud. ¿Por qué? Porque en esta situación que hablamos de agricultura orgánica, en la agricultura convencional, como dijo el compañero Calvo, es el proceso químico de los fertilizantes, de los pesticidas, de los fungicidas, de todo esto. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros? A los insecticidas agregarle una molécula para que los insectos sigan llegando.
Entonces, Exacto. porque es un negocio que tenemos que manejar con las grandes productoras de agroquímicos. Exacto, ese es el punto, es un negocio. Nadie pide que las personas, digamos, trabajen la tierra y no ganen, pero es muy diferente el concepto de agricultura. Uno como agricultor, bueno, yo nunca lo he sido, pero he vivido muy cerca de niño en campo, y es muy diferente el concepto de la familia agricultora, de usted como agricultor, que del negocio, porque en un negocio es la rentabilidad, cuánto gano, y no hay una diferencia entre si lo que voy a ganar hoy va a significar la destrucción mañana, no hay ese límite, simplemente es el negocio. ¿Por qué? Porque eso está siendo manejado de una persona que está sentada en un edificio, que puso su dinero, según el sistema gringo, pongo mi dinero y ese dinero tiene que rendirme tanto por ciento, no me importa cómo. Ese es el gran problema de estos negocios. Al ser negocio, desde nuestro punto de vista, pierde el concepto de la agricultura. La agricultura nació para alimentar a la gente y alimentar a los semejantes, que es lo que ha perdido totalmente ese tipo de agricultura convencional. Don Carlos, ser agricultor orgánico en un país como Costa Rica, que es pura vida en lema, es verde en teoría, no vamos a negar que existe, pero está lleno de problemas, lleno de trabas. Ser un agricultor orgánico en este momento parece que es un poquito más fácil o aceptado, pero cuando empezó, ¿qué significaba? ¿Cómo empezó usted? ¿Siempre fue agricultor orgánico o hubo un cambio? ¿Cómo fueron esos inicios, don Carlos? Bueno, yo estudié en un colegio técnico profesional agropecuario en San Mateo. Fuimos la primera graduación, fuimos graduados en 1979 y de ahí nos integramos a la finca de las familias. Después ya pasé a trabajar con una asociación de productores que se llamaba Sofrupac y después pasé a producir melón. Entonces anduve en Asofrupac, bueno, empezamos con una molécula porque era cultivo de mango convencional y entonces usábamos la molécula del Benomil. Llegó el momento en que ya la molécula del Benomil no servía, entonces ya llegó el imidazol. Pero ahora que yo llegué y hice un cambio de vida, dejé de exportar mangos, de exportar melones, porque yo no le veía la cara al comprador. Claro. Se la mandaba en barcos, en contenedores refrigerados, y ella me decía, llegó con problemas, tiene problemas, y tanta contaminación. Entonces yo dije un día, bueno, yo tengo que cambiar la forma de vivir. No es que voy a ser eterno, pero sí tenemos que tener calidad de vida. Entonces es cuando digo yo que me voy como en un submarino y me pongo a decir, bueno, yo voy a hacer agricultura orgánica. Y entonces decían, hey, ahí aparece el loco gelatina sembrando, porque sobrenombre me dijeron chiquitillo de gelatina porque me robaba las gelatinas de mi abuela. Okay. Y entonces yo soy muy sincero. Entonces empezamos a integrar un montón. Entonces cuando yo salgo de la agricultura convencional y empiezo a sembrar, entonces siembro cucurbitáceas y veo que una situación ahí con hongos, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a controlar yo este problema? Exacto. Porque no puedo usar agroquímicos. Exacto. Entonces ya me puse a investigar y llegué a la conclusión que yo podía hacer lactobacillus en la finca y empezar a producir. Entonces, para contrarrestar para el hongo. yo ser agricultor orgánico, yo tengo que sacarle el máximo provecho a la finca, pero produciendo mis cosas, claro, mis hongos benéficos, claro, mis microorganismos benéficos que hagan antagonismo, lactobacillus, residuos de cosechas, compostearlos. Entonces es cuando me doy cuenta que yo estoy produciendo muy barato y estoy produciendo calidad de vida, que es lo más importante. Que es lo más importante. Claro. Entonces, perdón, que solo una preguntita. ¿Qué año más o menos era esto cuando usted hace este giro radical en el cultivo? ¿Aproximadamente recuerda? Sí, hace en 1990. Ajá, ok. Ya hace 20 años. Ya empezamos a ir a travesear en agricultura orgánica y a hacer los sueros y a usar esto. Y la misma madre naturaleza le va diciendo, lo va guiando y leyendo
yendo a cursos de capacitación con el señor Jairo Restrepo Rivera. Ajá, sí, lo hemos visto, conocemos de su trabajo por internet. Y entonces hemos ido integrando un montón de cosas. Ahora estábamos probando un diseño de una pistolita que se hizo muy artesanalmente, pero para contrarrestar toda la situación, tiene un campo biomagnético y entonces los minerales quedan adheridos a la planta. Algo que, digamos, al conversar con usted, al contarnos todo esto, usted nos está hablando simplemente de los elementos que nos da la madre naturaleza. Es decir, no hay que inventar nada, no hay que destruir nada ni crear, veneno para poder. Estamos utilizando lo que la tierra nos da. Ese es un conocimiento que lamentablemente esta gente que fomentó, algunos con intención, otros tal vez pensando que era de verdad una revolución, se olvidaron. Esa desconexión de ser humano, madre naturaleza, particularmente pensamos es la razón de todos los problemas que tenemos. Don Carlos, cuando usted empezó, ¿fue el único, un pionero, o hubo un pequeño grupo como siempre de disidentes que querían? ¿Cómo fue esa parte? Nosotros empezamos a cambiar la situación porque yo decía, bueno, voy a trabajar orgánicamente porque yo quiero bajar costos de producción. Claro. Y entonces yo empiezo a integrar ahí y la gente no creía en el proyecto personal de uno de la integración de la agricultura orgánica. Entonces, pero cuando empezamos a ver costos de producción, a mineralizar los campos, a ver que las plantas se vuelven más resistentes automáticamente, porque nosotros no estamos poniendo solo nitratos ni urias, estamos poniendo nitrógeno pero en otra forma, en harina de sangre, en compost. Entonces la planta se vuelve más resistente y si le ponemos minerales. Yo tuve una gran experiencia. Por cosas de la vida compré un producto que se llama Auricta, que es silicio más 54 minerales, y lo puse. Y yo decía, bueno, un saco me cuesta 1,000 pesos el kilo, 1,000 colones el kilo. Entonces, yo no tengo tanta plata y aquí dice que es 1 kilo por árbol, voy a ponerle 300. Entonces le puse 300, pero me di cuenta que donde puse eso, las enfermedades se empezaban a controlar. Entonces, ¿qué me dice? No tengo que ir a un laboratorio. Tengo que ver el laboratorio del campo. Tierra. Ajá. Y me está diciendo que si yo estoy poniendo minerales y estoy viendo un cambio, entonces mi suelo le faltan minerales. Entonces ya empezamos a meter microorganismos, porque ¿qué pasa si ponemos roca fosfórica? ¿Qué pasa si ponemos 10-30-10, que es sintético? El fósforo sintético o natural, la planta no lo puede absorber. De esa manera. Porque ocupábamos un grupo de microorganismos que hacen una función específica en el suelo, que mete aire, que drena los suelos, que descompone y se la pone el fósforo soluble a la planta. Entonces son un montón de factores que tenemos que evaluar, y eso es lo bonito de la agricultura orgánica, que nos va diciendo qué tenemos que hacer. Pero si, como dijo usted, tenemos un tractor, metemos el subsolador, contaminamos con la producción de los gases del motor, el medio ambiente, reventamos un montón de cosas, y en el suelo, si no sabemos usar los implementos, hacemos una erosión, el suelo se nos va a los ríos y los ríos a los mares. Es correcto, que es uno de los principales problemas. Perdón que le interrumpa, es que es muy fascinante escucharlo hablar de cómo es que la planta absorbe. Es decir, la mayor parte de nosotros comemos y no sabemos lo que comemos, no sabemos qué pasa. Es importante integrarnos, por lo menos a tener un conocimiento básico, que a una planta no es simplemente echarle un abono o lo que sea. Hay todo un proceso que ayuda. Si a nuestra macetita, lo que sea que cultivemos en la casa, hay que tener cierto cuidado, no se le puede echar mucha agua ni poca agua. Cuando hablamos de una plantación es más complejo, pero a la vez, como usted dice, es fascinante. Una pregunta, cuando usted tomó esa decisión pionera y digamos bastante valiente, porque usted vive de la tierra,
y decidió no utilizar más veneno, porque ese es el nombre. No sé si usted ha escuchado, pero la gente que trabaja en agroquímicos, bueno, es un negocio, de eso viven, pero ellos le dicen la medicina de la planta. No sé si ha tenido la mala fortuna de escuchar eso. No tiene el desparpajo, tiene el desparpajo de decir, es la medicina de la planta, no es veneno, porque mata a organismos, es un veneno. Bueno, cuando usted decidió dejar de usar veneno en sus plantas, ¿qué le dijeron la gente que normalmente iba a las empresas y le vendían el químico? Es que ahí es donde tenemos que nosotros ponemos una gorra de agricultor y de investigador. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué investigar? Porque si yo tengo un monocultivo y entonces se me va a desarrollar una plaga, pero cuando yo empiezo a controlar con productos naturales como chile, con ajo, y empezamos a hacer un montón de variables, entonces nos damos cuenta que estamos controlando las enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos nutriendo la planta bien, con minerales, con elementos menores, entonces empezamos a darle un cambio y el cultivo se va a poner más bonito porque todo es natural. Entonces que ya los microorganismos pues, están disponiendo el fósforo. Entonces, porque yo vea, y me pasó en lo convencional, Ajá. cuando apareció la lidiomisa en la siembra de melón, tenía una larva por planta, y entonces el regente me decía, mira, échale el producto, y yo pedí un producto y lo tuve en la bodega. Ajá. Y yo le decía, no, porque yo todos los días muestreo el cultivo y me doy cuenta que sigo teniendo una larva. Claro. Y una larva no produce desequilibrio. Entonces es cuando tenemos que ver que las grandes compañías lo que quieren es vender y enjaranarnos a nosotros, porque al final del cabo, si no podemos pagarle, tenemos que vender la tierra. Y es cuando la gente migra y se hacen esos grandes anillos de pobreza porque no pueden pagar. Total, es cierto lo que usted dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que educarnos a ser investigadores de nuestros propios cultivos. A decir, bueno, una larva, el lidiomisa en el cultivo no es plaga, ahí convive. Pero ¿por qué logramos eso? Porque usamos cosas naturales. ¿Y qué nos dimos cuenta? Entonces el señor, muy enojado que no subían los niveles de lidiomisa para que yo aplicara, se llevó unas muestras al laboratorio. Y lo más interesante de todo esto fue que había un parásito que lo parasitaba otro insecto natural y no era plaga. Entonces, en uno de los cursos virtuales que yo llevé, todo el mundo dice, la escobilla es una mala hierba. Y yo digo, es una buenaza, porque es el mejor hospedero que tenemos en Costa Rica para los parásitos benéficos. Y la destruimos y hacemos todo al revés. Exacto. Solo un paréntesis para que se note, las personas que están escuchándonos y que nos están viendo, obviamente no son agricultores, bueno, no somos agricultores y desconocemos muchas cosas. Lo que dice don Carlos es cierto. Este concepto de todo lineal, yo conversé con don Iván en la visita que tuvimos acá, de eso, ese concepto que digamos nos han vendido porque no es natural, de todo lineal, cuadriculado, una planta bonita, maíz, arroz, soja, trigo, eso no es natural. No es natural ver la planta paradita sin nada. Eso es antinatural. Lo natural es que crece una planta rodeado de otras series de plantas y es una simbiosis, es un ciclo, es un entorno ecológico donde todos, responden a todos. No, las malas hierbas, para mí eso es un invento, porque no existe la mala hierba. La mala hierba es simplemente parte del sistema en el cual que están creciendo las plantas. Y ese es el negocio. Es decir, vendernos la idea de que hay que matar eso. Si ya es el momento que estoy matando con un químico, yo no le veo lo natural ni lo saludable. ¿Qué le dijeron cuando se dieron cuenta de que usted estaba haciendo lo correcto? Digamos, la gente que se supone que le iba a vender el veneno, algún tipo de amenaza, le dijeron, si no me compra, no me compra, o ¿cómo solucionaron eso? La situación fue muy fácil. Él se dio cuenta que nosotros usábamos
aunque era convencional, pero productos muy suavecitos. Ajá. Y plagueábamos, primero no hacíamos una receta de doctor, échele cada 8 días y tanto, no. Nosotros si veíamos problemas, aplicábamos. Y si no había problemas, ¿para qué íbamos a aplicar? Porque estábamos sacando dinero en nuestro bolsillo y que teníamos que reintegrar al final. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos tener un ecosistema. Los problemas se centran porque tenemos fincas de pasto que no están arborizadas, los ganados al sol, con el clima subiendo. Exacto. Si hablamos de pastos orgánicos, tenemos los monocultivos donde llega una plaga y hace desastre. ¿Por qué? Porque no tenemos otros tipos de cultivos que repelen eso, que controlen, hospeden otros tipos de parásitos y que entre ellos peleen. Entonces, nosotros producimos mango y tenemos árboles de frutales y tenemos árboles maderables y tenemos un montón de cosas. Entonces es un hay conjunto, un ecosistema. Exacto, donde hay varios tipos de digamos, de elementos. Y ahora nosotros no aplicamos herbicidas. Y gracias a Dios, ahora estamos en un convenio ahí con Corvana, que fueron a visitarnos nuestra finca de la familia. Y se dan cuenta que tenemos muchas microrrizas. ¿Qué es microrrizas? Es una bacteria que coge el nitrógeno del aire y lo fija en el suelo. Entonces me dicen, pero Carlos, ¿por qué tanta microrriza aquí? Porque nunca, lo que hacemos es dejar las buenasas que suban y le aplicamos y las chapeamos. Pero para chapearlas buscamos la luna. Y la gente no cree en la luna. No, es otro factor. Exacto. Ayer sembramos sandía y ayote. Y insto a la gente que quiera venir, tal vez entre 2 meses, a Feria Verde a comprar sandía y ayote. Yo voy a estar ahí. Porque 60 días después va a haber producción. Claro. Si Dios quiere y el clima nos ayuda, porque es otra cosa que hay que ver. Pero nosotros sembramos porque buscamos 3 días después de la llena. Y la llena fue el 7, y entonces ayer era 11 y estábamos en ese periodo. Hay un conocimiento que, como el que usted menciona, que por lo general, digamos, los habitantes de las ciudades, en Latinoamérica en general, que nos creemos occidental. Yo personalmente detesto el término occidental. Yo no soy occidental. Yo nací en Latinoamérica y soy latinoamericano. Eso está mal, pero en fin. Se usa, los occidentales tienden a despreciar, a menospreciar este tipo de conocimiento. Es lo más natural. Los que estamos mal somos nosotros, quienes queremos desconectarnos del entorno ecológico, de lo que es parte de un ciclo vital, donde la luna y el sol es parte. Hay una explicación científica, obviamente, pero no es el hecho. El hecho es que estamos integrados, estamos conectados, todos en una tela de la vida, donde lo que sucede en un extremo creemos que no nos va a llegar porque estamos lejos. Mentira, nos va a llegar al final de cuentas. Lo que usted comenta, por ejemplo, el saber en qué momento cultivar y sembrar, cosechar, está marcado. Eso lo sabían los antiguos americanos, desde digamos Alaska hasta la Patagonia, Tierra del Sur, donde sabían. Fueron siglos de conocimiento de llevar la cuenta de la luna, llevar la cuenta de la posición del sol para sembrar, para cosechar, para abonar, para regar. Y eso fue lo que desarrolló todo este tipo de variedades. La gente cree que existe solamente 2 o 3 tipos de maíces. Hay cientos de tipos de maíces. Las papas tienen cientos, tal vez 1000 variedades diferentes, pero nos han acostumbrado a un tipo de papa, a un tipo de planta, a un tipo de una manera cuadriculada, que es el término que usamos en Conexión, de hacernos ver que el mundo es así, y eso no es correcto. La luna influye mucho en la siembra, en la cosecha, el sol, la posición del sol, el clima. Entonces son elementos que van a hacer que una producción sea exitosa o no. Entonces es muy importante, y como usted dice, la gente no cree, pero la gente no cree porque simplemente ha perdido esa capacidad de ese conocimiento. Y otra cosa que es muy importante que usted está mencionando, y hay que remarcarlo, no es simplemente, entonces compro 1 hectárea y siembro. No, hay que instruirse, hay que conocer, hay que estar capacitándose permanentemente, porque
aunque es orgánico, es natural, hay siempre cosas nuevas que aprender. Tal vez algún agricultor encontró por ejemplo, lo que usted dice de captación de nitrógeno, si mal no recuerdo, lo poco que yo sé es que son estas plantitas que forman nódulos en la tierra, ¿correcto? Esa es uno cuando usamos leguminosas, pero Ajá. esta es un microorganismo más pequeñito y fija. Entonces las grandes bananeras ya no quieren contaminar tanto y andan buscando para poner el inóculo en los hijos de banano nuevos claro. y la planta fija y para bajar costos de producción y empezar a dar calidad de vida. Una de las cosas más importantes en este momento es empezar a ubicarnos qué queremos y qué hacemos. ¿Hacemos qué? En el sentido de la producción. ¿Por qué? Porque tenemos que producir en armonía con el ambiente. Entonces, las grandes compañías lo que les interesa es vender porque yo puse tanta plata para la compañía en X cultivo y al final y al cabo yo tengo que salir con ganancia porque si no yo le corto, como decimos, despedimos al gerente porque no sirvió. Como se dice en Costa Rica, a huevo yo tengo que ganar. Sí, entonces cuando yo mineralizo los campos, produzco, yo puedo darme el gusto de poder intercalar cultivos, poder producir en armonía con otros cultivos. Ahora tenemos papaya sembrada y estamos rotándolo en el mismo lote con ayote y sandía. Entonces nos da, ¿pero qué? Estamos con prácticas culturales poniendo plásticos amarillos con grasa para control de insectos, estamos usando productos a base de ajo, estamos usando mezclas de cebolla con canela y un montón de sinfín de cosas, pero hay que hacerlo. Claro, el agricultor tiene que ponerse a producirle. No es que le digan, señor Calvo, ay, bienvenido a este negocio, pase adelante. Es tanta la factura y paga y una cajera muy guapa y usted sale muy contento, pero sí. Sabe que lleva un paliativo, pero los insectos o lo que sea va a volver a seguir. Exacto. En cambio, si nosotros tenemos microorganismos buenos que hacen antagonismo, bajamos los inóculos de tal enfermedad, de tal plaga, y esto es como un chiquito. Si usted va a los barrios pobres, no es porque la gente sea mala, sino porque no tiene una buena alimentación. Correcto. Entonces nos damos cuenta que ese chiquito tiene parásitos, tiene un montón de cosas, tiene el otro, y que se le pegan todas las enfermedades. Pero si nosotros tenemos un cultivo bien nutrido, no le va a dar tantas enfermedades. Tuvimos una experiencia con el doctor Macmillan de la Universidad de Gervin, y nos decía, bueno, es que esta variedad la desarrollaron para la Florida y es el mango Tommy, y entonces, pero está ahora en el trópico llueve más, llueve 2.400 milímetros. ¿Cómo, muchachos, sembraron esa variedad aquí? Entonces habría un problema de una bacteria, Erwinia, claro, por la humedad. Erwinia mangiferae. Y entonces, hablando con nutricionistas y todo, nos dimos cuenta que si aplicábamos calcio, la pared celular iba a ser más resistente. Claro, con prácticas culturales de no contaminar tanto y proteger, desinfección de herramientas. Entonces es cuando nos damos cuenta que nosotros podemos hacer nuestro biofermento en la finca con los microorganismos, integrarlos y ponerle la comida, como decir, el jugo gástrico a la planta. Exacto, y lo más importante es que al utilizar, digamos, todo este tipo de conocimiento, lo que hacemos es, bueno, hacen ustedes los agricultores orgánicos, me estoy incluyendo, pero lo que se logra es un ecosistema fijo, del cual yo no necesito para la siguiente cosecha hacer nada, simplemente mantener lo mismo, no tengo que cambiar. El agroquímico es el veneno, eso es simplemente, no funciona, le pongo más, o le pongo esto, o le cambio. Es decir, ahí tiene que estar cambiando, me imagino, constantemente, porque eso no funciona. Cuando ya el insecto se acostumbró, porque cambian, porque así es la naturaleza, tiene que ponerle uno más fuerte y al final terminamos comiendo veneno directamente, veneno que no se puede limpiar simplemente con lavarlo. Hay que, me imagino, hacer algo más y no nos lo han dicho. Don Carlos, realmente es fascinante y definitivamente tenemos que tener más de una reunión en el futuro. Hay un tema muy importante que me gustaría como que mencionarlo, que usted es el experto, usted es la persona que está metida en esto, que es la certificación. Porque aquí ese es otro problema, certificación y costos. Yo me di una visita
a uno de sus supermercados que tiene San José, no mencionamos el nombre por obvias razones, pero noté algo muy sencillo, siempre hay un incremento, yo no sé si es porque quieren darle cierto estatus o porque justifica, por lo general una brócoli con el sistema convencional de veneno incluido y una brócoli orgánica, hay una diferencia de un 20%, si me cuesta 100, por decir cualquier precio, la brócoli me cuesta 120, entre 10 y 20% aproximadamente en los supermercados. ¿Esto tiene que ver con la certificación? ¿Es complicado sacar una certificación para un agricultor que quiere no tener problemas y porque para que no nos vendan también gato por liebre? Es importante eso, pero desde su punto de vista, ¿una certificación es buena, es necesaria o realmente es un problema? Bueno, si yo voy a comprar un carro y no sabe la marca, yo digo, bueno, será Toyota, será Datsun, será lo que sea. Yo tengo que ver que traiga una marca. Entonces lo mismo, el país tiene un ente regulador que se llama fitosanitario, que regula los agroquímicos, las moléculas que están en el país, pero de las grandes transnacionales. Entonces se creó una oficina que se llama ARAO, que es la que regula el ente orgánico. Entonces, nosotros como agricultores tenemos que estar acreditados ante ARAO y ante una agencia certificadora. Para uno certificarse independientemente, ocupa $1,500, más o menos. Okay. Por eso son los costos un poquito más caros. Ahora, yo voy a la certificadora, primero paso un periodo de transición, llevo registros de toda la producción, de las ventas, de todo, y la agencia certificadora me da un documento. Una preguntita ahí para aclarar. He escuchado términos de 1 año a 3 años. ¿En qué se basa eso para que le den la certificación? Eso es cuando estoy en el periodo de transición. Si yo okay, merezco okay. lograr que la finca tiene 10 años de estar en abandono, porque antes la gente decía, yo soy orgánico, pero porque no le hago nada. No, tiro ahí las semillas y hay que crezcan. El cultivo ocupa tratamiento. Claro. Este gobierno, no es por echarle flores, pero este gobierno ha puesto a trabajar la parte orgánica. Le ha interesado mucho. De hecho, la primera dama es clienta en Feria Verde todos los sábados. Y usted me comentó algo que veníamos en camino, que la ley existía. Lo que pasa es que no se aplicaba. Sí, eso es muy importante porque si a uno le regalan un confite, uno se pone contento. Claro. Y había una ley de agricultura orgánica donde decía que el 0.05% de la ley de hidrocarburos era para agricultura orgánica. ¿Por qué? Es muy fácil, porque nosotros no usamos herbicidas, no usamos agroquímicos y todo se beneficia del medio ambiente. Entonces el gobierno quiere retribuirnos, pero nunca la habían ejecutado. La cogían para el RBA, para beneficiar a los madereros, a todo el mundo. Ahora es específico para agricultura orgánica. A raíz de esto, entonces, ya este gobierno, a través de se creó la Oficina de Agricultura Orgánica, que la maneja una ingeniera que se llama Erika, y ella está muy enfocada. Pero hay grandes presiones de afuera para que el Departamento de Agricultura Orgánica no crezca, porque hay grandes intereses demasiado grandes que pretenden. Acá la idea es hacer la lucha para que no lo logren. Ese es lo más importante, don Carlos. Entonces, al final de cuentas, hay que certificarse, definitivamente. En Japón hay una certificación comunitaria que yo llevo los clientes a la finca y ven y les cuento todo lo que hago y todo, pero ellos llevan una cultura más adelante que nosotros. Nosotros estamos en esto y ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos que darle un respaldo a nuestro consumidor y es la certificación. Entonces en Feria Verde estamos organizando giras a las fincas para que el consumidor se dé cuenta y conozca y respire un poco de aire puro y comparta con nosotros las experiencias y para que vea a veces los costos de producción, el 20% que me dice usted, porque no es lo mismo pasar echando con una bombita X herbicida y yo tener que hacerlo con motoguaraña o manual. Entonces son un montón
de factores que suman y suman. Claro. Y entonces, si queremos sacar los costos, claro, nosotros vamos mejorando los suelos. Si nosotros sembramos 1 hectárea de vetiver en curvas de contorno y podemos sumar, en 2 años podemos mejorar 25 centímetros de suelo. Que es recuperar el suelo que se pierde. Produciría 80 toneladas de materia verde y que eso en 2 años ya va a estar descompuesto. Pero nos da pereza. Ay, qué pereza ir a desfijar de vetiver y ir a sembrar y coger el codal y hacer las cosas. ¿Por qué? Con esto del cambio climático, yo insto a la gente que usemos barreras verdes y nos vamos a asegurar que vamos a tener una humedad y no vamos a tener tanta escorrentía y vamos a proteger los suelos de la erosión, vamos a retener más agua, claro. Vamos a hacer un montón de factores, porque nosotros no tenemos otro planeta. Yo creo que todavía no hay otro planeta donde ir a vivir. Es correcto. Hay un asunto en el cual usted remarcó muy bien, y la idea, digamos, a la hora de hablar las cosas, hay que ser muy transparentes. Creo que honesto no es tanto, es transparentes. Mencionar que hay un 20% aproximado en los supermercados no es malo, desde mi punto de vista. Significa, es la recompensa, es decir, lo que veníamos conversando cuando veníamos hacia acá, rápidamente, la gente es capaz de pagar miles de pesos, miles de colones más por algo que tenga una marca, que tenga un sello conocido, que sea del artista, por cualquier tontera, como dice la gente, vanidad de la vida. Pago más, no me importa porque me da estatus. ¿Cómo no voy a pagar 20, 30, perdón, 200, 300, hasta 500 colones más por un producto que es para mi beneficio? Porque eso es otra cosa. Me ahorro comprando comida con veneno y termino pagándolo en el hospital, con las medicinas y todo eso. Entonces, el costo-beneficio al final es a favor siempre del agricultor, a favor del consumidor, que yo me estoy protegiendo con el producto que es 100% orgánico. Entonces, yo creo que por ahí también van las cosas. Bueno, están sonando un montón de... la gente que nos está escribiendo. Es importante remarcar eso. Poquito más caro no significa en absoluto que sea malo, al contrario, nos está dando la garantía, porque el agricultor está invirtiendo tiempo y dinero en certificación, en productos, porque además también hay muchas cosas subvencionadas. Nos venden, me imagino que los agroquímicos no son caros en general, que son baratos, pero venden tanto que al final de cuentas lo barato termina siendo caro. Sí, y en esa medida los agroquímicos es un negocio. Entonces, como decía el cardenal Rodríguez Maradiaga cuando dio una conferencia en la Universidad de Costa Rica, ocupamos un mundo de globalización solidaria, y en ese momento vivimos un mundo de globalización mercantilista. Exacto. Que nos dedicamos solo al dinero y a recibir, y cuando, como dijo Leonardo Boff, el brasileño, cuando cortemos el último árbol, envenenemos el último río y saquemos el último pescado de la mar, nos daremos cuenta que la plata no sirve para nada. Comer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí es lo que nos tenemos que abocar, a que el Ministerio de Salud defina una política de salud preventiva, que la caja defina una política de salud preventiva, pero que todos, como decimos en el campo, se metan en el mismo saco, y el Ministerio de Agricultura. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿cuántos millones se gastan en aceleradores lineales para una medicina curativa? Y hacia eso es lo que tenemos que ir. Y hay países como Bután, Dinamarca, que son 100% orgánicos. Y yo creo que Costa Rica es posible llegar a eso. Don Carlos, el tiempo es tirano, se nos está terminando, vamos a continuar. Es una promesa de conexión, tenemos que tenerlo más para tocar otros temas, quizás los mismos más a profundidad con otras personas. En este momento nos comprometemos, en cuanto tengamos la posibilidad, de ir a la finca a tomar vistas, conversar con las personas, conversar con usted ahí directamente, para tener un especial sobre la finca Mapuche. Tenemos 30 segundos. Don Carlos, háganos una invitación a su finca y a la feria. Bueno, nosotros estamos en Higuito de San Mateo. Finca Mapuche tiene las puertas abiertas. El que quiera ir a capacitarse, no le vamos a cobrar un disparate, porque yo tengo un socio y tengo que hacer las cositas, pero los enseñamos a hacer biofermentos, a hacer fosfitos. Los fosfitos se preparan de los desechos que van para los vertederos.
Entonces, un montón de cosas las podemos utilizar, hacer carbón y que vengan a la finca y compartimos y se llevan una impresión y que sigan apoyando Feria Verde porque es un punto de encuentro, de compartir, de vivir y donde yo como y comen un montón de colaboradores de la finca. No nos vean a nosotros como los que nos echamos la plata, sino como una empresa que tiene un montón de... ¿Cuánta gente se beneficia de Feria Verde? Tenemos números. Es lo más importante, es lo más importante. Bueno, ya se nos está yendo el programa. De todas maneras, estamos comprometiendo a don Carlos y a otras personas más de Feria Verde también a seguir hablando de agricultura orgánica y de cultura del buen comer. El día de hoy agradecemos mucho, agradecemos a don Carlos la presencia, el tiempo que se tomó. Y de nuevo lo vamos a tener definitivamente. Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hay muchos temas que tocar. Conexión seguirá adelante con la información más adecuada para poder ayudarnos y entender cómo proteger mejor el planeta. Es Antonio Calvo quien se despide, productor y conductor del programa de Conexión. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen sábado.